entrada, una zapata que es en medianera, que es excéntrica, tenemos una viga de fundación, ¿no es cierto?, de vinculación, tenemos cálculo de asentamiento, tenemos el diseño de la viga y el diseño de cada una de esas bases. Para el cálculo de asentamiento, ahí en el enunciado, en el encabezado de la tarea, se le da una dificultad adicional, ¿no es cierto?, en el problema, y es la resolución a través de la implementación del método que estamos trabajando, el método de Smerman para la fundación superficial, en una planilla de cálculo, en una hoja de cálculo en donde ustedes puedan tener el método implementado por ustedes, y eso tiene dos objetivos. Por un lado, calcular. Se obliga a implementarlo en una planillita de cálculo, no hace falta complicarlo más, nos lo obliga a interpretar bien, a comprender y a analizar cada cosa que a lo mejor antes había pasado por alto y lo interpreta cuando precisamente carga el modelo. Y con otro detalle, y es la precisión de la implementación, que es una implementación a 10 centímetros, un discreto cada 10 centímetros, como un pequeño modelo, numérico. Entonces, esa es una actividad que tienen ustedes para desarrollar como cierre de esta unidad, ¿sí? De esta semana y de esta unidad. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, profe. Sí, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Respecto de lo que acaba de explicar recién, sí. Eso de discretizar cada 10 centímetros, ¿me quiere decir que tengo que hacer un IZ para cada delta Z? Quiere decir, si ustedes analizan la fórmula del modelo, esa fórmula ustedes la pueden implementar numéricamente, en la parte de la sumatoria, ¿no es cierto? De hecho, alguna vez fue pregunta en estas reuniones, ¿qué espesor de estrato tomar? Bueno, ahora nosotros ese estrato lo vamos a discretizar. Entonces, al discretizar cada 10 centímetros, como propone ahí, ¿qué significa? Que yo voy a agarrar mi perfil de suelo, en profundidad voy a arrancar de 0 y voy a hacer el siguiente paso. En mi primer columna voy a tener 0, 0,1, 0,2, 3, hasta 1 metro, y después seguiré 1, 1,10, 1,20. Es decir, voy a generar una columna donde la profundidad se mida cada 10 centímetros. Y cada 10 centímetros voy a asignar el valor de IZ, porque el IZ es una fórmula que depende de la profundidad. Y cada uno de los elementos que intervienen en la fórmula, los parámetros también, recuerden que el valor del módulo, ¿cierto?, que es uno de los elementos que intervienen en el cálculo, va a cambiar con el tipo de estrato. Y acá lo vamos a poder asignar punto por punto. Uno podría tomar precisamente, si tuviera un perfil de golpe, una correlación directa, o puede tomar promedio, que a lo mejor el módulo sea el mismo para un espesor de 1 metro, 5 centímetros o 2 metros, y se cargará el mismo valor. Eso ya depende del perfil geotécnico que estamos analizando. Ustedes ahí tienen estratos. Pero eso me va a permitir hacer un cálculo cada 10 centímetros del IZ, de la profundidad, del módulo y de cada uno de esos. Y después tengo constantes que salen de ese discreto, como son la profundidad de implantación. La profundidad de implantación también tomará el discreto, pero en realidad va a un valor y hay coeficientes que se calculan separados porque no dependen del discreto. ¿Está bien? Entonces, ese es digamos, la idea de cómo llevarlo adelante. No sé si respondo la pregunta o todavía queda alguna duda. No, profe, sí, se entendió. Alguien pide acá, bueno, el método de Smerman lo tienen ustedes en el libro. Alguien me pide un ejemplo y yo voy a insistir, discúlpenme que sea a lo mejor reiterativo con esto, que si yo a un problema le doy un ejemplo de cómo se resuelve, ya dejó de ser un problema y pasó a ser un tema de estudio. ¿Ok? Entonces, el desafío está en que ustedes lo hagan, ya, digamos, si yo les doy, obviamente que tengo el método implementado numéricamente y ya lo hice yo y tengo entregas de años anteriores mandados, pero si yo les doy un ejemplo de eso, no sirve que lo hagan. Se los doy si quieren, pero cambiamos el problema. Se los doy, ustedes lo analizan, pero ya no me sirve que me entreguen eso, porque ya estarían viendo cómo se hace. Y muchas veces lo más importante no es el resultado, sino el procedimiento. Y el procedimiento lo tienen que descubrir ustedes analizando el método. Ese puente
entre la teoría y la aplicación es la implementación. Me interesa que trabajen en el puente. La aplicación final, después de cargar números en una planilla, no tiene sentido. Y si yo les muestro cómo lo hizo otro, tampoco tiene sentido. Lo que necesitamos ahora es que, para que ustedes interpreten un procedimiento de trabajo, además de un tema en sí, es que construyan el puente. ¿Ok? ¿Se entiende por qué no les doy ejemplos? Y si quieren que les doy el ejemplo, se los doy, pero ya el problema que les pediría para entregar sería otro, porque este ya no tendría más sentido. ¿Se entiende la idea? Profe, una consulta. Sí. Con respecto a la aplicación del método, me pasó que hoy lo estaba tratando de hacer, sí, y en la base rectangular, ahí me trabé porque no sabía cuál de los dos lados del rectángulo, digamos, usar para aplicar el método. Simplifique, porque es una base rectangular que tiene relaciones que no son mayores de 2 a 1, ¿verdad? Claro, sí. Claro, entonces en ese caso simplifíquenlo en un cuadrado equivalente, ¿ok? Ah, perfecto. En un cuadrado de área equivalente, de la misma área, pero con un lado equivalente. Y ya, cuando la relación es mayor, ya pasamos al mismo método, pero con los coeficientes para la zapata corrida. Si ya la rectangularidad se hace muy grande, ya en lugar de simplificar para este lado, vamos a simplificar para la longitud infinita de la zapata corrida, que lo que cambian son los coeficientes. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bien. Otro tema que le quería comentar es, vinculado a este tema de los foros. He notado yo que tenemos actividad en el foro y eso es importante porque ustedes también van siguiendo las preguntas de otros, ¿no? A veces yo trato de respondérselos con bastante celeridad, en la medida de lo posible. De hecho, todo el fin de semana que he notado que algunos se han puesto a estudiar el domingo, el sábado, el viernes, el jueves. Inmediatamente la pregunta se la respondía, ahí o al día siguiente lo sumo, y eso está bueno porque les destraba dudas cuando están trabajando y a su vez el resto cuando ingresa puede leer y a lo mejor alguna de las preguntas que está allí ya con su respuesta formaba parte de la misma duda, ¿no es cierto? Y les deja avanzar. Bien, entonces, ¿queda clara la idea del práctico? ¿Alguna pregunta más? Suban digamos, el material de entrega, yo les aclaro que son dos. Me tienen que entregar por un lado, el archivito, ¿no es cierto?, .pdf o .doc, como puedan, con el memo del trabajo, ¿sí?, con el memo de la resolución de la base, verificación y también con detalles de la armadura. Detalles de armadura en croquis, ¿no? No en plano. Es un croquis medianamente de escala, pero no es un plano de detalle. Y sí quiero que me sumen la hoja de cálculo. Yo en la hoja de cálculo veo cómo han implementado, si lo han hecho medianamente bien, más allá de los resultados que ¿está bien? Por eso ponemos que, y van a encontrar habilitado en el espacio, la posibilidad de entregar dos archivos. Por un lado el doc y por otro lado el de hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Lo importante es que hagan el esfuerzo y lo hagan. La actividad, si ustedes la hacen y tiene errores, no está aplazada. Lo que está aplazado es no entregarlo, ¿sí? O entregarlo en blanco. Pero lo que vale es que ustedes se sientan y hagan el esfuerzo de interpretar el modelo, de deducirlo y a eso implementarlo con esa dificultad, con esa particularidad que es discreto, ¿no es cierto?, en la planilla de cálculo. Bueno, hablamos del foro, entonces veo que están usándolo al foro, el resto no sé si lo sigue o no, participa un grupo importante, digamos, que siempre lleva alguna pregunta y vamos alimentándola con la respuesta, incluso a veces entre ustedes también se brindan opiniones, para eso está y hagamos uso de eso, fundamentalmente porque eso queda escrito, queda ahí respaldado para que cualquiera lo pueda ver en cualquier momento, ¿sí? Entonces, de repente es más cómodo que por ahí en estos momentos que si alguien no está, se lo pierde. Bien,
Estamos con eso. ¿Qué nos queda de acá adelante? ¿Cómo estamos y a dónde vamos? Bueno, en la semana 7 tenemos previsto ya nuestro primer parcial ya formal de la asignatura. Revisemos la fecha, que esa sigue en pie. Es el 27 del 4, ¿cierto? El 27 del 4 tenemos la fecha del parcial. Yo quiero recordar que ese parcial es obligatorio para quienes buscan la aprobación directa, ¿sí? Quienes solamente pretenden regularizar o quienes les vaya mal en ese parcial no quedan libres, sino que simplemente quedarán como regulares y cumplieron con los otros puntitos de las actividades continuas, ¿sí? Así que evaluación, ¿no es cierto?, de todo lo que entra hasta la semana 6, ¿no es cierto?, y con ese espíritu, el de la aprobación directa. ¿Qué nos queda? La evaluación es en la plataforma, ¿no?, como parecido como fue el cuestionario, con un horario de inicio, un horario de finalización, acotado, y es teórico-práctico, ¿no es cierto?, combinado. Preguntas teóricas, preguntas conceptuales, y ejercicios y problemas a resolver, asumiendo que ustedes tienen el material disponible, ¿no? Por eso la característica de las preguntas y de los problemas ya contemplan esa situación donde ustedes están con el acceso a la bibliografía, y por eso el tiempo es acotado también. Es para responder, ¿cierto?, con un tiempo justo. Si uno cada pregunta no la sabe y se pone a buscar, y bueno, lo que le va a ocurrir es que cuando se le finalice el tiempo, le va a responder el 30% del examen. Bueno, por eso se supone que por más que tengan el material y demás, tienen que prepararse, ¿no es cierto? ¿Qué nos falta todavía para incluir como contenidos? Bueno, las semanas 5 y 6, que van a ser de fundaciones profundas. O sea, empezamos con pilotes, y no lo vamos a terminar. Después tenemos una semana más de pilote que entra en el segundo parcial. Entonces vamos a incluir acá pilotes aislados. Vamos a incluir pilotes en grupos, y esas cosas las vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿sí? Acá vamos a ver pilotes cara vertical a cara lateral, pero individual. Eso empezamos ya desde la semana que viene, ya hacia el viernes, si puedo, ya les subo la clase, o el lunes, más tardar, les subo la clase y el contenido de material habilitado para que ustedes continúen con la lectura, tomen la clase y ya pueden ir avanzando con eso. Hemos también empezado con clases sincrónicas, prácticas, los días miércoles. Yo les he subido, también han encontrado a pie de la UV. Yo a veces no sé cómo lo visualizan ustedes, porque la visión que yo tengo de la UV no sé si es exactamente la misma que ustedes, porque hay cosas que yo les voy ocultando, que les voy liberando de ahí. Entonces, al final está el material que nos ha elaborado el ingeniero Arnulfi, ¿sí?, con quien ya han tenido clase, entiendo, el miércoles pasado, ¿verdad? Y bueno, mañana también tendrán, y así seguirán sus clases. Como lo decimos en las cabeceras de los materiales, allí tienen una connotación mucho más práctica aplicada en el ejercicio propiamente dicho, y hay métodos expeditivos, tanto para el cálculo de hormigón como para el diseño geotécnico, que sirven para etapas de predimensionado. Alguien consultó cómo predimensionar algo en alguna clase pasada, ahí tienen elementos para predimensionar, o para verificar una etapa de anteproyecto. Recordemos que siempre cuando vamos a un proyecto, una memoria definitiva, ya los procedimientos tienen que ajustarse a toda la normativa vigente, ¿no es cierto?, en donde para eso tenemos el otro contenido, tenemos los procedimientos más detallados, completos, siguiendo la normativa, y es la que utilizamos como instancia final en el diseño del proyecto final, ¿sí? Entonces, vemos todo, vemos métodos simples que nos sirven para algunas etapas, como son el predimensionado del anteproyecto, y los métodos que cubren las cuestiones reglamentarias, al dedillo, con todas las especificaciones que son para la etapa de proyecto ya definitivo. Así que, un poco, ese es el espíritu de, con el ingeniero Arnulfi, siempre apostamos a
no repetirnos, sino complementarnos, y así duplicamos las posibilidades que ustedes tienen de acceder a diferentes tipos de contenidos y métodos. Bueno, ¿alguna pregunta? Comentario, no sé si alguien me está haciendo algo por el chat, que no estoy viendo. Sí, tenemos un comentario. Alguien me pregunta algo del ejercicio 8, ya les comento. ¿Hasta qué capítulo entra el parcial? Pregunta, bueno, creo que lo mencioné, es hasta la unidad 1, 2 del programa y la mitad de la unidad 3. Eso del programa. En cuanto al libro, al texto, ya se los voy a publicar mañana, a medida que habilitemos las semanas, pero les adelanto que entra hasta el tema, ahora estamos en el tema 22, sí, allá por el tema 35 aproximadamente, 35, 36 aproximadamente, ¿sí? Hay muchos temas, pero son más cortitos ahora, por eso es que se van a sumar mucho durante la semana que viene y la otra. Recordemos que todavía nos faltan 3 semanas, ¿no es cierto?, por el parcial, así que también nos falta bastante contenido. ¿Sí? Profe, el 27 era el parcial, ¿no? Ahí repasamos, esperen. Me acuerdo la fecha. Está escrito en la planificación, ¿no? Sí, está el 27 del 4, pero en la web tiene un documento de planificación, ahí adentro hay en el punto 5 hay un calendario, y ahí está pintado de verde la fecha del parcial, que es la semana 7, y como día es el 27 del 4, y generalmente el parcial, para que tengan comodidad ustedes, no andar. Si bien la clase empieza a 18:15, lo arrancamos a las 19 horas. ¿Sí? Las 19 horas, parcial habitualmente dura 1 hora, 1 hora y cuarto, así que va a estar contenido bien en el centro de la clase. Si alguien tiene alguna dificultad, que esté llegando sobre la hora, se puede acomodar tranquilo y a las 19 iniciar. Gracias, profe. Nada. Profe, en el chat hay una pregunta sobre el ejercicio 8. Sí, ¿es suya? No, mía. A ver, vamos a ver. Déjenme ver, a ver si falta el dato. Puede ser que no. La pregunta es... Es mía, profe. Yo le consulté si el peso específico del segundo estrato no tiene valor en el ejercicio 8, ¿qué valor utilizamos? Bien. Déjeme revisar por qué no lo tiene. Hay cosas que no lo tienen porque no son necesarias, y hay cosas que no lo tienen porque las incorporamos y lo vamos modificando año a año. Denme un segundo. Sí, claro, sí. Eso está. Ustedes tienen el peso específico para calcular la tapada y van a necesitar el peso específico de apoyo para determinar el factor. Correcto. Lo anotamos en el chat a ese valor. Lo anotamos ahora en el chat. Bueno, el valor que ya anoté y está por largar es exactamente el que ha adoptado Esteban de 1.8, porque es un valor razonable, así que lo dejamos en 1.8 toneladas por metros cúbicos de esa arena de apoyo. Sí, que seguramente crece porque ese sería, digamos, el valor de referencia hasta los 4 metros en esa arena que tenemos por debajo, incluso con
con gravas que se ven por allí, es más densa, seguramente andaríamos en un valor de 2, 2,1. Bien. ¿Cómo les fue el miércoles? Cuéntenme algo. Bien, profe, fue una charla bastante distendida. Bueno. ¿Alguien pregunta si la entrega es definitiva? Sí, la entrega es definitiva. Es decir, hay una fecha final, que es la del viernes a las 20 horas, y hasta ese momento lo pueden subir. No hay idas y venidas. Perfecto. Y en general con el curso, ¿cómo andamos? ¿Lo van llevando bien? ¿Alguna dificultad? ¿Algún problema? Yo los veo bastante activos, al menos en el chat, en los foros, en actividades veo que participan, pero bueno, no sé. Estamos comunicados, pero la distancia no es lo mismo a veces que tenemos esa percepción clase por clase, donde pueden comentarlo. Así un poco la idea de estas reuniones y también para que si alguien advierte alguna dificultad, algo que no, por ahí no es cómodo decirlo a través de un foro, de un chat, pueda aprovechar el momento para hablar, para comentarlo, como hacemos en el aula habitualmente. No, bien, profe. Por ahí es como que se comienza a acumular un poco las cosas si uno no llega a mucho seguimiento de la materia, pero bien. Bueno, acá tiene que haber, está muy bien lo que comenta, yo sé que más de uno a lo mejor le siente o le pasa con respecto al avance del curso. O sea, en clases tradicionales, en clases presenciales, como que muchas veces ustedes toman la tarea de ir a clase. Se van a clase, se sientan, me escuchan, nos escuchan, cualquier profe, y ya está. O sea, con eso ustedes dicen, ya cumplí. Fui, volví. Ahora es distinto, porque ahora es como que la clase el profe se las da también, de una forma u otra, está grabada, pero se tienen que sentar ustedes a poner, y se tienen que sentar a verla, porque a lo mejor ustedes iban a clase, y a lo mejor iban y estaban, y no sé si prestan mucha atención o no, pero como que se entiende que lo iban llevando el curso, aunque a lo mejor no era tan así, porque si uno no estudia tampoco lo sigue, pero acá se tiene que sentar inexorablemente a comprometerse ustedes con el avance. Nos tienen que acompañar, no hay otra. Y nos tienen que acompañar desde una posición mucho más activa que la de simplemente ir a clase, porque poner el video de la clase, si uno no le presta atención, es aburrido. Y un libro, por más que tenga la clase bien detallada, si uno no la sigue, se pierde. Entonces, sin duda que demanda un compromiso activo importante. Pero la ventaja, porque hay que verle el lado bueno también, es que en la plataforma ustedes tienen una posibilidad de vínculo permanente. Ustedes, quienes la han usado, quienes hayan entrado, aunque sea a ver, como mencioné al principio, durante el fin de semana largo, muchos de ustedes se sentaron a estudiar, a trabajar, y me hicieron preguntas y yo se las respondía porque estoy en mi casa. ¿Está? Entonces, el viernes a la noche me conecté a la máquina, veía las preguntas y no hay manera de que en la otra modalidad, en la modalidad presencial, tengamos esta comunicación. Entonces, eso creo que pretende un poco mitigar
la distancia, mitigar la falta de presencia física, porque la presencia la tenemos de otra manera. Entonces, de alguna manera creo que por ahí vamos. El ejercicio 5, vamos a una pregunta concreta que alguien que nos da por el chat. Respecto al ejercicio 5, verificar al corte necesitamos la carga última. ¿Cómo calcularía con la influencia del viento? Porque no hay ninguna combinación donde actúe solo cargas D y W. Esa está preguntada en el foro. ¿Sí o no? Alguien preguntó eso en el foro y está en el libro las combinaciones para D y W. En el libro y en el reglamento, por supuesto. Lo que está en el libro no es otra cosa que no es otra cosa que una referencia al reglamento en el libro, en la página 9, donde hablamos de cargas y combinaciones. Ahí tienen en la página 11 todas las posibilidades de combinaciones, donde dice W es viento, donde dice D es peso propio, y todo lo otro que aparezca si no participa es cero. ¿Ok? Ah, bueno, profe, no, esa era mi duda, porque por ejemplo, si no tengo H, por ejemplo, que actúe, no sabía si hacerlo cero o no. Claro, bueno, ahí tienen las combinaciones. Bueno, ustedes saben que hay reglamentos, todo lo que es serie 100 del CIRSOC, habla de las diferentes acciones sobre la estructura. Entonces, nos habla de las cargas, sobrecargas, nos habla también de viento, nieve, lluvia incluso dentro de la parte de cargas, nos habla de sismo, todo tipo de acciones que podemos tener, cargas durante la construcción. Bueno, después en el resto tenemos las diferentes posibilidades de combinar, ¿cierto? En la parte de hormigón, metálica, etc. Así que es importante que se familiaricen también con la bibliografía, más allá que ahí tienen ustedes un buen resumen para seguir en este caso. Ejercicio 8, después preguntan algo del ejercicio 8, a ver, ¿cuál es la pregunta? Esperen que yo voy abriendo para tener. Ejercicio 8, cuando calculamos la viga, lo hacemos con momento máximo, sí. Claro, sí, tiene que tener en cuenta el peso propio. O sea, estas vigas tienen un peso propio que puede ser significativo. Entonces, a veces incluso el peso propio puede contrarrestar parte del momento. Hay que verlo y hay que incluirlo en el análisis, aunque sea con un peso propio estimado por predimensionado. Sí, el peso propio forma parte del diseño y es una acción que va a estar, evidentemente. Tampoco, puede no ser, necesariamente va a ser muy significativo porque en este caso particular creo que van a tener un momento bastante grande, entonces no vamos a ver mucho el resultado, pero sí tienen que tenerlo en cuenta porque son vigas grandes, por lo tanto el peso propio es significativo. Sobre todo para la contraarmadura, porque a lo mejor tienes un momento de diseño importante en una dirección y en el otro nada, pero el peso propio también hay que hablar. Las mayoraciones dependen del tipo de solicitación. Eso es por hormigón armado. Tienen los valores asignados en función de si es corte, momento, etcétera, para las piezas en el libro, así que de ahí lo pueden sacar, y si no, del procedimiento de cálculo de hormigón armado, que ustedes saben, del reglamento.
Para la parte de pilotes, vemos si alguno tiene alguna otra consulta, les adelanto, son las dos clases que siguen, van a tener un poco de repaso de los conceptos de geotecnia. El piloto tiene una participación grande, la componente de diseño geotécnico, que son visto ustedes cómo establecer la capacidad de carga de un pilote por punta, por fricción, en base a los factores, en base a los parámetros de la resistencia al corte, o en base también a ensayos de penetración in situ. Entonces, con eso van a tener también la cuestión, ¿no es cierto?, geotécnica, además de la estructura. Estructuralmente es menos complicado. No, lo que combina no son fuerzas, son solicitaciones. Tienen que determinar solicitaciones para combinar. Profe, con respecto a eso, a las distintas fórmulas que hay de combinaciones, hay dos o tres creo que combinan en D y W. Sí. Y si anulamos los otros términos con cero, nos quedarían dos fórmulas distintas de D y W. Una con 0,9 D y la otra con 1,2, creo. Claro. Pero ¿y cuál es el problema? O sea, siempre las combinaciones son diferentes variantes para que nosotros después finalmente nos quedamos con la que resulta más desfavorable en el caso. Porque la que tiene diferentes coeficientes porque seguramente incluye otros efectos, como es el caso de la de 0,9 que incluye H. ¿Está bien? Si H no está y no están los otros elementos, solamente son estos dos, pues entonces la que adoptamos es la que nos da la que nos brinda el valor de U más desfavorable. Gracias. Sí, ¿claro? Se entiende. Claro, sí. Y uno dice, pero ¿cómo va a poner? Claro, parece sin sentido, pero porque le eliminamos términos que no participan en este problema. Si esos términos tuvieran lugar, como H, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un caso que le está apareciendo una carga de H, que puede ser un empuje de suelo o una carga de empuje hidráulica, estática, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendría un sentido, porque estaría una carga y habría que ver cuál resulta más desfavorable de todas. ¿Ok? Gracias. Alguien consulta el asentamiento admisible para verificar la estructura del problema 8. Bueno, nosotros en realidad ya tenemos el asentamiento, acá lo hace al revés, parte de una presión de trabajo que la toma como admisible y lo que vamos a establecer es una solicitación inducida a partir de diferentes asentamientos. ¿Está bien? Ese valor que me están brindando, se asume que ya me está dando un asentamiento total que está dentro de los límites admisibles para esta estructura. ¿Sí? Porque fíjese que en el punto 2, el problema, creo que me está hablando del problema 8, ¿no? A ver. Sí, en el punto 2 me da, ya me da como dato la presión de trabajo. Entonces, esa presión de trabajo ya lleva, alguien ya le verificó que geotécnicamente en este perfil funciona bien el asentamiento total para esa carga. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es determinar la diferencia para establecer el momento. Otra pregunta, ejercicio 8. A la hora de dimensionar las bases, la carga que utilizar es la que la columna transfiere la base, es decir... A ver si puede ser esta que vos... A ver si interpreto bien la pregunta. A la hora de dimensionar las bases, la carga que debo utilizar es la que la columna transfiere la base. Sí, más el peso propio. Más el peso propio. Que nosotros el peso propio no lo tomamos como reacción porque el peso propio está distribuido, ¿cierto?, a lo largo de toda
elemento, pero digamos, hay que incorporar el efecto del peso propio incrementando con un porcentaje como es una predimensión que lo otorgamos y eso lo debemos sumar. La base debe trabajar en peso propio. Depende del caso, puede que ese peso propio sea muy poco o casi nada significativo en la dimensión de la base, pero no obstante lo tengo que tener en cuenta. Cuando yo hablo de la carga que la estructura me transmite la fundación, esa carga ya sabemos que no está tomando todo peso propio, pero no me está tomando en cuenta la fundación, precisamente lo que estamos dimensionando, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que incluir. Bien. Profe, respecto a esa última pregunta, Sí. yo entendí del apunte teórico que las bases, lo dice literal, pero no sé si lo entendí mal, que las bases se dimensionan con las reacciones, o sea, son diseñadas y verificadas con el valor de la reacción del suelo. ¿Puede ser o entendí mal? El hormigón de las bases. O sea, cuando usted va que... Por eso, cuando hablamos de diseño tenemos que especificar si nos estamos refiriendo al diseño geotécnico o al diseño estructural. El diseño geotécnico hacemos referencia a la dimensión en planta de la base. En eso yo tengo que incluir el peso propio de la base, ¿sí? Cuando digo, esta zapata va a tener 1,50 por 2, ¿está bien? De planta, ahí yo tengo que incluir toda la carga que va para acá. El de la reacción sin ese peso propio es el digamos, corte punzonado de lo que es la pieza, el diseño estructural de la fundación, ¿está bien? Y es ahí donde tomamos en cuenta la reacción estructural. Perfecto, gracias. ¿Está claro? Porque evidentemente su propio está distribuido, ¿no es cierto? Entonces, no. Eso es lo que indica, ¿no es cierto?, en la explicación también. Bueno, acá tenemos una pregunta que viene a todos, bueno, parece, o por lo menos proclama ser una pregunta que es duda común de muchos. A ver, la entrega se aprueba con la entrega, ¿ok? Lo que vale es el haberse sentado y el esfuerzo de haberlo desarrollado, terminado y entregado. Es una instancia de aprendizaje, por eso es para la regularidad. Por lo tanto, si lo que ustedes entregan tiene un error, eso no lo descalifica, todo lo contrario, precisamente forma parte de la instancia de aprendizaje y por eso es para regularizar. De la única manera que ustedes no aprueban la entrega de evaluación continua es si no la hacen, si no la presentan, o si entregan otra cosa que les dio un compañero y se detecta que está copiado, no hizo esfuerzo, no intentó resolverlo, o entrega algo que no está trabajado.
entrega prácticamente un papel en blanco. ¿Se entiende? No es una evaluación en donde sí está, es una evaluación, pero no es una evaluación para descalificar errores, sino todo lo contrario, una evaluación de seguimiento. ¿Se entiende? Entonces, reitero, se aprueba con la entrega, con una entrega, y voy a reiterar acá, apelo al sentido, al buen sentido de una entrega de buena fe, en donde hay trabajo, hubo esfuerzo, hubo desarrollo en hacerlo, se implementó la planilla, salió, no salió, salió mal, salió bien, pero tengo un error. Todo eso forma parte del aprendizaje, así que no va a descalificarlo un error en esa instancia. Distinto es el parcial, porque el parcial es una aprobación, es una evaluación para aprobar la materia, no para regularizar. Cuando uno aprueba la materia, ahí sí, tiene que, si hay error, está mal, y si está mal, no toma puntaje, y si no llega al 6, no aprueba, ¿no es cierto? Pero eso ya es para aprobar la materia. En las instancias de evaluación continua, como el cuestionario del otro día. Yo en el cuestionario del otro día también le puse una calificación para que ustedes mismos se autoevalúen, y yo también me gusta verlos como van, pero si alguien saca un 4 en ese parcial no se va a quedar libre, ¿ok? Porque no es un parcial, sino que es un preguntero de seguimiento. Y lo mismo en esta instancia de entrega. Profe. Sí. Me confundí y recién me explico un poco. La base teórico dice que dimensionamos la base con la reacción, ¿no? Sí. Y después de dimensionar esa base, ¿hay que verificar esas medidas por punzonado, corte y flexión también? Claro. Vuelvo al ejemplo. Cuando nosotros dimensionamos tenemos dos partes, ¿no es cierto? Una que es la dimensión de la planta, predimensionamos después la altura, y después, una vez que tengo la altura, o sea, tengo la planta diseñada donde la planta incluye todo, la reacción y el peso propio, y con eso me dio una zapata de 2x2, ¿tá? Y predimensiono la altura y me da una altura de tanto. A partir de ahí voy con las reacciones para determinar, ahora con carga última, porque recién trabajé con carga de servicio, para el dimensionado de la zapata en superficie. Ahora mayoro las reacciones. Entonces, con esas reacciones mayoradas es que vamos a verificar corte punzonado y momento con lo que calculamos armadura. Bien, gracias. ¿Está claro? Ahí pasa a ser, ustedes ahí como que salen de la geotecnia y entran en el hormigón armado. Entonces, volvemos a la cuestión del hormigón armado. Y en geotecnia seguimos con las cuestiones admisibles. Hay todo, en estos momentos se están redactando, esto como información, ¿no es cierto? Se está trabajando en la redacción de reglamentos para los diseños geotécnicos, de buscar de compatibilizar esos criterios o no, o conservar. Hay dos escuelas, ¿no es cierto? Dos bibliotecas, como habitualmente se dice, quienes van por decir que se siga trabajando en geotecnia con las cuestiones de servicio y admisible, y quienes dicen no, que geotecnia se adapte y copie el modelo de hormigón y empiece a trabajar con esas, con el mismo idioma, ¿no es cierto? Lo cual tiene una complejidad porque nosotros no hablamos de rupturas en geotecnia, sino que hablamos de asentamientos y deformaciones, ¿cierto? Pero bueno, es un trabajo que está en desarrollo y algún día tendremos seguramente algún reglamento vinculado con eso. Hoy no hay. Bueno, acá pregunta, ejercicio 8, verificar, sí, hay que verificar todo el 8, porque es un integrador, tenemos que verificar el punzonado, el corte y dimensionado a flexión. Sí, está todo. Sobre los resultados, los problemas, no hay resultados. Eso, la idea es que ustedes, digamos, los procedimientos de cómo hacerlo están bastante claros. Al ponerle número, creo que ustedes, entre ustedes mismos, pueden analizar, consultarse, ver los resultados que le da uno, otro, y si tienen alguna duda puntual lo podemos ver, pero no hay resultados, porque incluso muchas veces el resultado en determinado tipo de problema hasta puede ser diferente y no significa que esté mal, porque en proyecto, hablar de un resultado, y hay muchos criterios asociados, muchas cuestiones que uno adopta, en donde, además cuestiones geométricas,
Y bueno, a lo mejor alguien a la altura de la zapata le dio 1,20 y otro le dio 1 metro, y el que le dio 1,20 le dio un poco de más, pero no significa que esté mal. Y tampoco significa que esté mal de 1 metro, porque también verifica. ¿Está bien? Entonces, no es exacto y matemático en donde uno pueda decir, esta zapata sí o sí tiene que tener 1,50 por 1,50 por 75 centímetros de altura y con esta armadura, y el que se salga de esto está mal. No porque no es un resultado de una ecuación, sino que es un procedimiento que va llevando, obviamente, siempre y cuando cumpla, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con los estándares mínimos que establece el código, el reglamento, pero uno puede cumplir y puedo tener algunas cosas de diferencia, ¿no es cierto?, sin que uno esté bien y otro esté mal necesariamente. ¿Se entiende la idea? Profe, no sé si ya lo dijo, pero ¿cómo toma usted el parcial práctico? ¿Cómo es? ¿Usted da todos los datos? No es parcial práctico. El parcial es uno solo y es teórico práctico integrado. No hay parcial práctico, no existe el parcial práctico. Hay un parcial que es teórico práctico, tiene todo. O sea, tiene preguntas conceptuales, tiene algún problema, ejercicio, pero la evaluación es integrada. Claro, sí, me refería a la parte práctica. Sí. A los problemas. Sí. ¿Usted da todos los datos? Sí, claro, al estilo de cómo trabajamos en la guía. Para eso la guía es una referencia, el material es una referencia, los datos están brindados, y si oportunamente el dato falta, se aclara. Algún dato que usted considere que le falte, puede adoptarlo. Eso suele ocurrir, pero aclarándolo, ¿no es cierto? Habitualmente hay, sí, son los ejercicios que van, alguien me consulta sobre el ejercicio 8, el ejercicio que ustedes me entregan, lo vamos a revisarlo, ¿sí? Y de ahí vamos a ver si hay errores para corregir, ¿sí? Y por eso el 8 está elegido, que incluye muchas cosas, ¿no es cierto? En el 8 ustedes tienen un trabajo bastante completo de los diferentes temas que hemos visto ahora. Como que integra mucho. Profe, ¿sí? Yo tengo una duda con respecto a la verificación de los asentamientos. Por ejemplo, la tabla dice tipo total y diferencial. Por ejemplo, dice un asentamiento diferencial, estructura de hormigón armado. Lo que yo interpreto es que dice de 0,0025 dl hasta 0,004 dl también. ¿Eso está bien interpretado así o...? A ver, ¿qué tabla particularmente? ¿De algún libro o de algún otro material? Sí, dice tabla 1, asentamientos admisibles. Sí. Sí. Bueno, esta tabla tiene dos partes. Una que refiere a los asentamientos totales y otra que refiere a los asentamientos diferenciales. El asentamiento total es mi estructura que se mueva toda junta, ¿sí? Eso no es tan perjudicial como un asentamiento diferencial, pero evidentemente que también tiene un límite, porque ya me puede afectar incluso instalaciones, ¿ok? Tenemos que partir de una idea. El asentamiento cero no existe. Toda estructura, todo edificio, toda obra se va a asentar, porque es la naturaleza que así sea. Lo que tiene que hacer es hacerlo en el marco de lo admisible. Entonces, tenemos dos tipos de asentamientos. El total, es decir, que todo se va a desplazar, pero no de un elemento con respecto a otro. Todos los pilotes, todas las zapatas, todos los elementos se van a asentar lo mismo. Y eso es lo que marca la primera parte. Entonces, lo que cita hay algunos ejemplos, por supuesto que hay más. Esto se lo puede especificar un pliego o lo puede especificar algún reglamento particular. Esto es como orientativo. Tenemos acá edificios, estructuras metálicas y isotálicas que habitualmente toleran más asentamiento que otros, demás. Entonces, ahí tienen una referencia. Esa es la primera parte de la tabla. Y la segunda hace referencia a la diferencial. Y el diferencial trae problemas, porque eso es lo que trae grietas. Si un muro, imaginemos una zapata corrida donde tengo una pared, una mampostería, ¿sí? Si todo parejo se asienta 2 centímetros,
Sí, se asienta, pero el muro no se va a fisurar. El problema es cuando tengo movimiento relativo. El L hace referencia a las distancias entre los puntos que se están asentando diferencialmente, o particularmente en el caso de que sea una estructura aporticada, a la distancia entre las columnas, ¿sí? Entonces, ese coeficiente que multiplica L es el valor que imputa para tomar el delta entre un lugar y otro, por eso dice delta T. ¿Está claro? Y evidentemente que la afectación de un asentamiento diferencial, o sea, que dos bases se asienten diferencialmente 5 milímetros, no es lo mismo si esas bases están separadas por 3 metros, por 5 o por 7. ¿Está bien? Entonces, por eso el asentamiento diferencial incluye la separación entre los elementos. Perfecto. Y, profe, ¿por qué plantea como un asentamiento mínimo? Como por ejemplo de 2,5 a 5 centímetros. Quiere decir que si es menos de 2,5, digo, el asentamiento, por ejemplo, total. Si es menos de 2,5 centímetros, ¿no verifica? ¿O no, ¿cómo no? ¿Por qué no? Si es menos de eso, a ver, puede ser que porque sea tan bajo el asentamiento estamos sobredimensionando en exceso las cimentaciones, ¿no? O sea, pero no significa que no verifique, al contrario, está verificando con demasiada, estaría sobredimensionada, entre comillas, ¿se entiende? Es decir, estaremos siendo muy generosos con las bases y se va a asentar mucho menos de lo que eso todavía podría tolerar. Es un indicador de referencia porque, insisto, siempre hay un asentamiento. Entonces, ¿cuánto? Bueno, hasta ahí puedo llegar y está bien. Pero cuando ustedes calculan una base en un material, los materiales se deforman y las cargas que transmitimos a veces son bastante importantes. Entonces, rápidamente, yo cuando prediseño una estructura alcanzo asentamientos de 8, 9, 10 milímetros, 1,5 centímetros, pero cuando empezás a ajustar un poco el diseño y estás cerca de los valores límites, para eso están. El asunto está cuando yo ya me estoy excediendo de ese orden, entonces yo no, tengo que redimensionar porque ya me estoy pasando el límite de tolerancia. Es por eso, recién hablaba de la compatibilización de los métodos, y ahí está lo difícil. Nosotros en geotecnia, cuando hacemos el diseño geotécnico de las cimentaciones, no tenemos tablas de resistencia en general, tenemos tablas de asentamiento, manejamos deformaciones. Mientras que cuando uno calcula hormigón, ¿quién es nuestra referencia? ¿Contra qué vamos a comparar para saber si nuestra estructura está haciendo bien o mal? Que alguien que lo diga. ¿Está claro la idea? No sé quién había preguntado de los asentamientos. No lo escuché más. Yo, profe. Sí. ¿Está claro? Sí. Se me saque la duda. Ese es el punto, ¿no es cierto? Ese es el punto. Tenemos que tener siempre presente el tema ese, de formación. Totales y relativas. Bueno. Si no tenemos, ya estamos también al límite de nuestro horario. Tienen ahora otra clase. Mañana tendrán encuentro también con ingeniero Arnulfi. Bueno, y nosotros seguimos con las actividades a través de la plataforma. Posiblemente martes que viene o el otro tengamos otra reunión previo al parcial. ¿Sí? Mientras tanto, todas las actividades, todas las consultas, dudas, nos manejamos con la plataforma a través de los foros, y las clases de fundaciones las estaremos subiendo ahora a principios de la semana que viene como máximo. Muy bien.
Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, profe.